Ya regresó Futsal TV. Síguenos en Twitter e Instagram. Nuestra nomenclatura es @futsaltv. @futsaltv. Hoy estamos de júbilo, hoy estamos disfrutando de la final del Atlético Furrial, donde ya tenemos un nuevo equipo en la segunda división, la categoría de plata pues, del fútbol venezolano. Esta noche vamos a tener la oportunidad de disfrutar la primera oportunidad del Monagas Sport Club en una final por el torneo de fútbol de primera división, donde vamos a estar disputando el campeonato absoluto, la primera estrella. Tenemos mucha ilusión, tenemos mucha fe que nuestro equipo nos va a dar esa alegría y esa satisfacción. Además de eso, bueno, Monagas se ha convertido este año en un escenario importante para el deporte nacional. Tuvimos también la presencia de la selección de fútbol, la Vinotinto, donde tuvimos un partido este año con la selección de Perú, el año pasado tuvimos con Bolivia y hemos logrado pues de alguna u otra manera hacer avances importantes en el fútbol y en el deporte nacional en línea general. Nosotros en fútbol playa somos una potencia a nivel nacional. Nosotros tenemos parte importante dentro de la selección nacional de fútbol playa, por eso hemos también hecho de alguna u otra manera inversiones necesarias en las instalaciones, en la infraestructura, una cancha acá que permite la práctica de este fútbol playa. Asimismo, hemos querido también a través en conversación con la Federación Venezolana de Fútbol, para también disponer de un equipo de fútbol sala, que eso hemos intentado, solamente nos falta cumplir con las exigencias necesarias para que se practique el deporte allí y tener unos escenarios, así como tenemos el Monumental, que es el estadio que tiene la capacidad más grande de fanáticos en Venezuela, poder también contar con un escenario también digno para que se practique el fútbol sala. Furrial contra Madeira Lara es la final de la tercera división nacional. Obligado a remontar, el conjunto monaguense salió a atacar. Y al cobro del tiro libre, Pedro Lugo abrió el marcador. El primer tiempo fue todo para el local. Pero rapidito en la reanudación, Néstor Quevedo anotaba este gol lapidario que obligaba al Furrial a tener que marcar ahora 3 anotaciones. Centro, pivoteo y Quevedo solo tiene que darle dirección de red. Madeira Lara anotó incluso un tanto más para así ganar el partido y quedarse con el título. Chirino que la maneja, juega el árbitro, dice que
Tecnosports trae a Venezuela tecnología y procedimientos de última generación para la instalación de canchas de grama artificial de fútbol y futsal, certificadas por la FIFA, producto de exhaustiva investigación científica que garantiza mayor durabilidad y adaptación a la biomecánica del atleta. Tecnosports, tecnología deportiva. Asociación Única de Futbolistas Profesionales de Venezuela es la organización que reúne al gremio de futbolistas en el país. Les recuerdo al profesional del fútbol que esta organización está para acompañarnos, respaldarnos y protegernos en cualquier caso que lo meritemos. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, y conoce paso a paso lo que hacen por nosotros. A mis compañeros les recuerdo que el fútbol eres tú. Al regreso, las celebraciones del Madeira Lara, el nuevo campeón de la tercera división.